10. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Y allí sentaditos, yo quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 8. Libro de Mateo, capítulo 8. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Al inicio leímos solo un versículo, el versículo 12. Pero vamos a estar leyendo algunos versículos más desde el versículo 5. El día lunes, mi familia normalmente en la noche tomamos a los niños, leemos la palabra de Dios y oramos antes de dormir. Y mientras los niños leían la Biblia, este versículo, justamente el versículo 12 que leímos al principio, fue como que me brilló. Todavía no sabía que tenía que predicar, pero sentí que el Señor me iluminó con ese versículo y me quiso decir algo. Y yo enseguida le dije a mi esposo, este versículo lo hemos leído muchas veces, pero entiendes este versículo y entiendes quizás lo complejo, ¿no? Pero vamos a leer desde el verso 5, Mateo 8, desde el verso 5 leemos en el nombre de Jesús y leemos con entendimiento, amén. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Y yo he titulado este mensaje, Hijos del Reino, pero fuera del reino. Amén. Y ya quizás usted escucha el título y el título les da como cosita, ¿no? Hijos del reino, pero fuera del reino. Y realmente lo que quisiera a través de esta reflexión, a través de este mensaje, es motivarnos a entender y a darle la importancia que tenemos como hijos del reino. Yo no sé cuántos se consideran hijos del reino, pero a veces olvidamos la importancia y la posición y quizás la responsabilidad de ser hijos del reino. Y realmente quiero que cada uno salgamos motivados porque lo único que queremos al final es ser salvos. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser salvos. Quizás dentro de lo que es el evangelio hay muchos beneficios que podemos recibir. Y hay cosas en las que nos aferramos y nos esperanzamos aquí en la tierra, pero la meta final es que queremos ser salvos. Este mundo se va a acabar, nos vamos a morir, para ser más directa y cruel quizás. Nos vamos a morir algún día, pero yo quiero ser salva, ¿sí? Y no quiero en esta tierra solamente tener un título de hija del reino, pero a la final no haber alcanzado el reino. Pero antes de llegar a ese versículo quizás cumbre, vamos a estudiar un poco y quiero que ustedes me acompañen allí dentro del contexto que acabamos de leer. Y dice la palabra de Dios que Jesús andaba cumpliendo su ministerio. Hacía un momento atrás estaba sanando un leproso, él estaba descendiendo del monte y dice la Biblia que la multitud lo seguía, es decir, que él era una persona de influencia, era una persona que acaparaba gente. Y dice la Biblia que se le acerca un leproso y le dice, si quieres, sáname. Y Jesús le dice, quiero, sé sano. Y entonces la gente se maravillaba al ver el poder que había en Jesús. Luego dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, que venía entrando a Capernaum y se le acerca un centurión. ¿Y quién era un centurión? Un centurión era un oficial de la guardia romana que tenía a su cargo a 100 soldados, por eso se llamaba centurión, de centuria, de 100.
Él tenía a su cargo 100 personas a quienes adiestraba, les daba órdenes, les daba entrenamiento para ir a la guerra, en fin. Él era un líder oficial. Y dice la Biblia que este hombre que tenía autoridad, que era una persona quizás importante en la sociedad, se le acerca a Jesús y le dice que mi criado está postrado en cama, es paralítico y está gravemente atormentado. Y hay cosas, ¿no?, que uno, cuando nos enfocamos quizás en el personaje del centurión, vamos a notar muchas cosas porque nosotros leemos estos pasajes de la Biblia y pasamos por alto detalle, pero a veces hay que ver a todos los personajes que aparecen. Y el centurión era una persona importante y dentro de la sociedad romana, un criado era una persona que no tenía valor. Era una persona que compraban en el mercado romano cuando necesitaban un esclavo, cuando alguien necesitaba a alguien para hacer los deberes, iban al mercado romano y allí estaban los esclavos que podían ser comprados, eran sus criados. También cuando habían una guerra y bueno, mataron a todo ese pueblo y los que ellos llevaban como botín eran también parte de los esclavos. Había muchas formas de adquirir un esclavo, pero los esclavos dentro del estatus social eran como el último eslabón de la clase social. Era lo último, es decir, no valían nada. Pero vemos a un centurión que se preocupó por su salud. Y eso era algo muy inusual, porque por lo general, si el criado quedó paralítico, ya no servía de nada. Era una persona inservible para ese amo, ¿verdad que sí? ¿Qué puede hacer un paralítico? Estar postrado en cama. Pero aparte de que quedó paralítico, dice la Biblia que estaba atormentado, es decir, que a él le afligía, porque quizás el criado decía, ahora mi amo me va a desechar, me va a botar, yo voy a quedar como nadie en el mundo. Ya no voy a percibir ni comida, no voy a tener un techo, no voy a tener un lugar donde dormir. Y era una preocupación que capaz y era la causa del tormento que tenía ese criado. ¿Sí van conmigo? Es para que ustedes se vayan imaginando la historia y vayan metiéndose ahí en la historia conmigo. Entonces dice la Biblia que este centurión se acerca a un Jesús que no conocía, quizás había escuchado hablar de él, y se acerca, pero con una fe que Jesús ni siquiera había visto dentro del pueblo de Israel. Y le dice, mi criado está paralítico, está atormentado, quiero que lo sanes. Y es ahí cuando Jesús le dice, bueno, si quieres yo voy a tu casa y yo lo voy a sanar. Él dice, no, maestro, no soy digno de que entres en mi casa. Yo soy un pecador, porque recordemos que el centurión era un ciudadano romano. Había crecido, había nacido en una sociedad pagana, es decir, que no creían en un solo Dios, sino que tenían muchas deidades, muchos dioses, eran idólatras. Y por supuesto, dentro de lo que era los que creían en Dios, sencillamente el centurión no entraba en ese paquete. En ese tiempo, los que eran elegidos o los que eran seleccionados eran los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, también denominados judíos o grupo de los judíos. Bueno, en fin, vemos que el centurión se preocupa y dice la Biblia que se acerca a Jesús y se acerca con una preocupación porque él quería levantar a su criado. Y cuando el Señor le ve la fe, que él dice, no, solamente di la palabra, porque yo también soy hombre de autoridad. Yo le digo a los míos, mis súbditos, yo le digo, hagan tal cosa, y ellos van y le ejecutan. Es decir, él estaba reconociendo que Jesús tenía a su cargo potestades de ángeles y que con solo decir la palabra, su criado iba a ser sano. Amén. Y dice la palabra de Dios que Jesús, al ver la fe de ese hombre, dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y hay dos cosas que podemos aprender de la vida del centurión. Primero, una de las cosas que aprendemos es que debemos confiar plenamente en la autoridad y el poder de Jesús. Voy a repetir eso. Una de las cosas que aprendemos es que tenemos que confiar plenamente en el poder y la autoridad de Jesús. Usted no necesita ver para creer. Nosotros somos de los que creemos para un día ver.
Así que no se preocupe de que necesito señales, necesito eso. Dios existe, Dios es real y Dios tiene poder. Ya nosotros lo sabemos. Y el centurión no había visto a Jesús, pero él sabía que Jesús tenía poder para hacerlo. Y eso es una de las cosas que nos enseña el centurión a través de la palabra de Dios. Y otra cosa que nos enseña es que debemos amar y cuidar a los más pequeños. Amén. Debemos amar y cuidar a los más pequeños. Cuando ya nosotros conocemos del Señor, no existe nivel de importancia dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos iguales. Todos somos la iglesia del Señor. Y aún los que están llegando tienen el mismo valor que quizás los que tenemos 20, 30 años. Así que tenemos que preocuparnos por cuidar a los que consideramos más pequeños. Y esto es algo que hizo el centurión. Él se preocupó por alguien que quizás para otros él podía ser desechado. Podían descartarlo. Bueno, mi criado quedó paralítico, ya no me sirve, vamos a botarlo. Eso era lo que pasaba en ese tiempo. Ahora sí, ahora nos vamos al versículo 11 y 12. Y dice el versículo 11 de Mateo 8, dice, y os digo que vendrán, muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y si dejamos hasta ahí el versículo, se escucha maravilloso. Saber que vendrán muchas personas de diferentes lugares y en otras palabras van a heredar el reino de los cielos. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿cierto? Pero el versículo 12 nos dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este pasaje que los hijos del reino? Y además, ¿quiénes son los hijos del reino? Para aquel momento, es más, usted lee la Biblia y parece que tuviera como contradicción, porque los hijos del reino más adelante en Mateo 13 o 14 dice que la buena semilla representa a los hijos del reino. Pablo por allá dice que los hijos de Dios son los que van a heredar el reino de los cielos, los hijos de Abraham, y habla mucho sobre los hijos. Pero también hay parte de la palabra del Señor que nos habla de los hijos de ira, los hijos de desobediencia, y quizás si adaptamos el versículo y colocamos y los hijos de ira o los hijos de desobediencia serán echados del reino, tendría más lógica. Pero ahora me pregunto y les pregunto, ¿qué quiere decirnos la palabra del Señor con eso? Es decir, que los que ya están seleccionados o para quienes el Señor creó el cielo, pueden ser echados fuera del reino. Es decir, que el cielo fue creado y hay hijos que deberían estar destinados para el cielo y aún pueden ser echados del reino de los cielos. Sí pueden ser echados. Porque esto no es una parábola ni es una fábula, lo está diciendo el mismo Jesús. Pero cuando usted se va al tiempo y por qué él pronunció esas palabras, para ese momento él se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le correspondía la herencia del cielo. Al pueblo de Israel le correspondían las promesas que Dios le había dado a través de Abraham. Al pueblo de Israel le correspondía ser por legalidad los hijos de Dios. Amén. Era su derecho. Y hasta ese momento de la historia ellos se sentían orgullosos de pertenecer al linaje de Abraham. Hasta ese momento ellos se jactaban de decir, somos hijos de Abraham, somos del linaje de Abraham, nosotros somos los que tenemos parte en el reino de los cielos. Y cualquier otra persona que fuera un gentil, o es decir, una persona extranjera, no tenía parte en el cielo. Entonces en ellos se había creado ese orgullo porque pertenecemos a esta nación, porque pertenecemos a este linaje. Solamente a nosotros nos corresponde ser llamados hijos del reino. Y a todos los demás, bastardos. Pero cuando Jesús ve la fe de un centurión,
de una persona que no pertenecía al pueblo de Israel, pronuncia esta palabra y dice: mas los hijos del reino serán echados fuera del reino. Y cuando usted empieza a entender un poco de la historia, el pueblo de Israel había caído en tanta religiosidad. Y en una porción de la Biblia dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos cumplían todo a cabalidad. Cumplían rituales, no dejaban de ir a la hora de oración, se la mantenían metidos en la sinagoga y leían los libros de la ley, hacían todas las celebraciones, y si hubiese sido por obra, nadie los hubiese superado hasta el día de hoy. Ellos tenían todas las de ganar. ¿Sí me está entendiendo? Ellos cumplían a través de sus obras, cumplían todo lo que se requería para ser parte de una herencia celestial. Pero resulta que habían abandonado algo muy importante, que era tener una relación de verdad con Dios. Y ya su vida se había convertido en un formalismo religioso. Miraban a todos los demás sobre el hombro. Yo sí tengo la ley, yo me conozco la Torá, yo soy del linaje de Abraham, ustedes no se merecen nada. Y todo ese orgullo los convirtió en un pueblo a quien Dios le destinó sacarlos del reino. Para ellos era el reino, pero Dios en su infinita justicia dijo: entonces voy a traer personas de cualquier otro lugar y a quienes yo había preparado el reino, los voy a sacar para que entren todos los demás. Y suena un poco, quizás usted dice, pero es injusto. Pero es que Dios no está buscando religión. Dios está buscando una relación. Dios está buscando que usted pueda tener una relación con Él. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa alabanza al Señor Jesucristo? Habían pasado tantos años metidos en la religión que se habían olvidado a quién servían. Dice en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, y dice el Señor hablándole al pueblo de Israel, dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor le decía: este pueblo me honra, este pueblo me canta, ese pueblo llora, porque honrar, lo que implica honrar, cuando nosotros honramos, usted cumple una función característica en su conducta. Usted llora, se arrodilla, se postra, hace cualquier cosa. Y el pueblo de Israel había caído en ese estado. Ellos honraban a Dios. Ellos se acercaban a Dios con su boca. Quizás las palabras que ellos pronunciaban para orar, ninguno de nosotros las tiene, porque quizás tendrían un vocabulario tan perfecto que dice la Biblia que ellos se acercaban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos, su corazón estaba totalmente distante. Y el pueblo de Israel, para el tiempo que estamos hablando de la historia del centurión, estaba en esa condición. Ellos creían que eran perfectos en toda su manera de andar, pero habían olvidado al Dios a quien servía. Ellos estaban dentro del mundo hebreo, pero no eran parte del reino. Y hoy en día hay muchas personas que están en la iglesia, pero no son del reino. Y quizás usted dice, pero suena cruel. ¿Y cómo sabemos nosotros quiénes somos y quiénes no? A nosotros no nos toca entenderlo. Nos toca acercarnos para intentar entrar al reino. Así que en ese momento el pueblo de Israel estaba tan distante y habían olvidado al Dios a quien servían, que el Señor sencillamente los eliminó. Él le dijo: ustedes tenían que entrar al reino, pero por causa del endurecimiento de su corazón van a ser echados del reino. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces, en ese momento, Dios le envía a un hombre llamado Juan, conocido como Juan el Bautista, para que les predicara, porque la predicación de Juan era solamente para los judíos. ¿Sí sabían eso, verdad?
La predicación de Juan era para los judíos. Y dice la Biblia que los judíos se acercaban, los del pueblo de Israel se acercaban para ser bautizados. Era un bautismo de arrepentimiento. Y cuando comenzó Juan a predicarle a los judíos que necesitaban arrepentirse, ellos decían, pero arrepentirnos nosotros ¿de qué? Si nosotros somos los que pertenecemos, de nosotros es que el reino de los cielos fue diseñado para nosotros. Y Juan el Bautista dice esas palabras que si hoy la pronunciamos, si un predicador pronuncia eso, le caen a piedra. Le dice, oh generación de víboras. ¿Cuándo ustedes han escuchado a un predicador que les diga así, generación de víboras? ¿Verdad? Porque hoy nos hemos vuelto tan sensibles que tenemos que tratar a las personas con mucho cuidadito. Pero Juan le dijo, oh generación de víboras, ustedes necesitan arrepentirse. Vámonos allí al libro de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, el versículo 7 y el versículo 8. Y dice, y decía, es decir, Juan, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Cuando el orgullo entra en el corazón del hombre, porque entra al corazón del hombre, a veces entra orgullo. Yo tengo 100 años en la iglesia, ya yo me merezco toda la gloria. Y el pueblo de Israel estaba en esa condición. Yo soy el plenipotenciario líder de la iglesia, ya a mí nadie me remueve. Y Juan le dice, aún de las piedras el Señor puede levantar hijos de Abraham. Es decir, no se crea la Coca-Cola del desierto. No se crea que con sus obras, con su carisma, con su entrega al trabajo en la iglesia, nos vamos a salvar. Eso no basta para entrar al reino de los cielos. Y aunque pocas veces predicamos quizás maneras un poco fuertes, es necesario entender que el Señor está buscando cristianos genuinos. Es necesario entender que el Señor está buscando corazones sinceros. Es necesario entender que a Dios no le impresiona lo bonito que prediquemos o lo bonito que cantemos o lo que usted pueda venir todos los días a la iglesia. No, a Dios no le impresiona nada de eso. Dios no desprecia jamás un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia jamás a alguien que lo busque en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así que eso era un golpe duro para el pueblo de Israel. Que le dijeran, conviértanse. ¿Y ellos convertirnos de qué? Si nosotros somos la crema innata de todo este mundo. Igual le dice, ustedes necesitan convertirse. Y cuando hablamos de arrepentimiento, cuando Juan le predica de convertirse, de arrepentimiento, no estamos hablando de algo como que, bueno, voy a dejar de hacer ciertas cosas, me voy a poner a un ladito. Eso no es arrepentimiento. Y eso lo enseñamos en la escuela Sígame. A ver los que han pasado en la escuela Sígame. ¿Se acuerdan de dónde proviene la palabra arrepentimiento? Metanoia, que significa cambio de mente. El Señor, a través de Juan, le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes no necesitan ponerse a un lado, ustedes necesitan dar la vuelta completa y cambiar el rumbo a sus vidas. Ustedes necesitan una transformación de mente, ustedes necesitan una transformación del corazón. Y para ellos ese era un golpe duro porque ellos decían, pero si linaje de Abraham somos, si nosotros nos merecemos todas las promesas, si nosotros somos los mejores de este mundo. Pero Dios quería un arrepentimiento genuino. Porque sabe que, y vuelvo y repito, a veces estamos en la iglesia, pero no somos de la iglesia. Hay hijos del reino que no son del reino. Y el Señor lo dijo en su palabra, pero los hijos del reino serán echados del reino. Es difícil entenderlo y el tema de la predestinación, pero incluso nuestros nombres pueden ser borrados. Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
Yo he hablado con personas, quizás el tema de la predestinación, y dice, bueno, pero si ya el Señor me escribió, ya estoy listo, ya. No, 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 usted no lo sabe. A usted le corresponde perseverar hasta el fin. A usted le corresponde vivir una vida en santidad. A usted le corresponde seguir siendo fiel al Señor. A usted le corresponde vivir como un cristiano digno y dar frutos dignos de arrepentimiento. A usted le corresponde demostrar que usted vive una vida que agrada a Dios. A usted le corresponde vivir conforme al Espíritu Santo. Así que no podemos dar por sentado que ya nos hemos ganado el reino. Porque aún los hijos del reino pueden ser echados del reino. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa alabanza a Jesús? Aleluya. Y eso sucedía en ese momento. El pueblo de Israel veía a Jesús, pero no creía en Jesús. Pero había un centurión que no conocía en Jesús y sabía que Jesús tenía poder. Y es absurdo. Porque usted y yo no hemos visto al Señor, pero yo creo en Jesús. Hay personas que necesitan señales, que necesitan milagros, que necesitan prodigios. Yo sé que el Señor me creó, yo sé que Dios vive, yo sé que Él reina y yo sé que un día moraré con Él por la eternidad. Eso me basta. Así que no esperemos que el Señor nos muestre, crea. Y eso fue lo que hizo el centurión. Él creyó. Y Dios obró en la vida. Ahora, la pregunta para este tiempo sería, ¿será que el pueblo o la iglesia de este tiempo está pasando la misma situación que el pueblo de Israel de aquel entonces? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que la iglesia de hoy, la iglesia del Señor aquí en Zaragoza, es posible que esté pasando lo mismo que pasó el pueblo de Israel en ese entonces? Es posible. Es muy posible. A veces nos habituamos tanto a la vida, a la comunión, los hermanos, a la vida de la iglesia, que se nos olvida para quién estamos trabajando. Usted trabaja para Dios, pero puede no vivir para Dios. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes pueden venir a todos los matutinos desde las 2 de la mañana, es decir, nunca durmió. Se vino el matutino, pasó su corazón puede seguir lejos de Dios. Usted no puede faltar un culto, pero aún así usted puede estar lejos de Dios. Usted puede tener 70 años en la iglesia, pero aún así puede estar lejos de Dios. Porque no basta solamente con cumplir normas. No basta solamente con cumplir rituales, con cumplir procedimientos. Dios está buscando es un corazón. Y cuando en su corazón usted comience a tener un fluir del Espíritu Santo, cuando en su corazón usted empiece realmente a vivir para Dios, su vida completa va a reflejar esa plenitud de Cristo en su vida. Usted no necesita decirlo, pero es posible que alguien lo vea y diga, es que tengo que imitarlo a él porque él imita a Cristo. Él se parece a Cristo. Que cuando usted lo vean, digan definitivamente ese o esa es una hija de Dios. Pero eso no se busca con simpatías humanas, eso no se busca con obras. Dice la palabra de Dios que es necesario dar frutos dignos de arrepentimiento. Y la predicación de Juan el Bautista fue para el pueblo de Israel. Pero hay un mensaje en la palabra de Dios que es para la iglesia de este tiempo. Apocalipsis 3:14, porque yo creo que somos la iglesia del último tiempo. Yo no sé si usted lo cree. Somos la iglesia del último tiempo. Así que no le dé mucha larga, no haga muchos planes de 50 años, porque yo creo que el Señor dentro de poquito viene. Así que Apocalipsis 3:14, el Señor le habla a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, y le dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Jesús está diciendo, es decir, Jesús va a decir esto. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor no le está hablando a personas del mundo. El Señor le está hablando a la iglesia. Y cuando el Señor habla de esta expresión, ojalá fueras frío y no tibio, ojalá fueras frío caliente y no tibio, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Yo le quiero decir algo. Para que algo sea vomitado tuvo que haber entrado al organismo. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Usted no va a vomitar nada que no se ha comido. Y cuando el Señor habla en su palabra, por cuanto te vomitaré, esta expresión metafórica se refiere a que una vez estuvo dentro, pero por cuanto fuiste tibio, te voy a sacar de allí. ¿Y cuántos han estado dentro, pero siguen siendo tibios? Hay personas que aún siguen en la iglesia y siguen siendo tibias. Y se han creado un estilo de vida como un club social dentro de la iglesia porque ya no tienen otro estilo de vida o porque les gusta la iglesia, les gusta la música, les gustan las cosas, pero hay un corazón que está distante, hay un corazón que está lejos. Y el Señor en esta hora lo que quiere es que la iglesia se acerque a Él. Que su corazón sea un corazón sincero, que su corazón sea un corazón humillado. Que cada vez que usted venga a la iglesia pueda derramar sus lágrimas en sinceridad. En que usted pueda en espíritu y en verdad, cada vez que usted se acerque al Señor, recibir ese pacto glorioso. El Señor está cansado de vernos a veces caminando a medias. El Señor se cansa de que muchas veces prometamos servirlo y aún así le seguimos fallando. Porque estamos en la iglesia, pero no somos parte a veces de ella. Porque nuestro corazón está lejos de ese Dios a quien decimos servir. ¿Cuántos le da la gloria al Señor? Y eso me recuerda a la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos saben la historia del hijo pródigo? Y en la historia del hijo pródigo aparecen tres personajes, pero quiero enfocarme en los dos hijos, porque ambos estaban en la casa del padre. Los dos hijos habitaban en la casa del padre. Y el hijo menor le dice al padre, dame todo lo que me corresponde, dame mis bienes. Y ese hijo representa a muchos que vienen interesados a la iglesia para que Dios les responda, para que Dios les dé. Y una vez que Dios les da, porque Dios es un Dios infinito en misericordia, una vez que Dios te bendice, una vez que Dios te da, una vez que Dios te responde, sencillamente me voy. Solamente quería que me dieras. Y el hijo pródigo era ese. Dame, papá, lo que me corresponde. Mis bienes. Dame mi herencia. Y su padre se la dio. Y dice la palabra de Dios que él se fue. Se fue lejos. Yo he visto muchos cristianos en muchas partes. Vienen a la iglesia llorando. Con peticiones tan grandes. Y Dios en su misericordia sana enfermedades que para los médicos no tenían cura. El Señor los sana completamente. El Señor responde. Yo he visto personas con cáncer, con tumores, que han orado fervientemente a Dios y Dios los ha sanado. Pero una vez que reciben la respuesta, me voy. Ya recibí el favor, ya recibí el beneficio, hasta aquí llegué, yo no puedo seguir. Y ese era el hijo pródigo. Pero está el otro hijo, el que nunca se fue de la casa, el que trabajaba arduamente día y noche en la casa del padre, en que quizás desde temprano se iba a cortar el leño, a ordeñar las vacas,
a mantener todo el campo en orden. Él nunca dejó de trabajar en la casa del Padre. Pero él nunca conoció la gracia. Porque cuando su hermano se regresa, sencillamente él sintió envidia, sintió celos. Y dice la Biblia que cuando él se acercó, que venía de su jornada de trabajo, escuchaba ruidos y había una fiesta en la casa del Padre. Pero él fue incapaz de acercarse a la casa a celebrar. Y así, en la casa del Padre, también hay esa clase de hijos que no se alegran cuando regresa el otro, que no celebran las victorias de los demás, que cuando quizás está un culto lleno de gozo, de alegría, sencillamente yo me quedo lejos. Yo no quiero ser parte de esa fiesta. Y eso nos enseña que aunque estemos en la casa del Padre, el corazón no puede estar siempre con el Padre. Yo quiero invitarles a ponerse sobre sus pies. Yo quiero hacer un llamado muy especial. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué nosotros hacemos un llamado acá al frente? Porque cada cosa que hacemos es como un acto de fe. A veces cuando nos quedamos allá, estamos tan desconectados de todo que cualquier distracción nos hace perder como la conexión con Dios. Pero cuando pasamos al frente, hay algo diferente. Y estamos en una temporada en que necesitamos preparar nuestros corazones para lo que Dios va a traer. Amén. Amén. Estamos preparándonos para lo que Dios va a hacer. No espere que llegue el domingo, no espere que llegue el sábado. El día es hoy. Y yo quiero hacer el llamado hoy. Yo no sé por cuánto tiempo muchos han estado en la casa del Padre, pero con el corazón lejos del Padre. Pero yo creo que hoy es tiempo de que nuestro corazón hoy se conecte con el Dios del cielo. Que usted en sinceridad, en honestidad, usted pueda decir: yo hoy quiero sentirme cerca del Padre. Yo hoy quiero sentir que no solamente he venido a ver un culto más, sino que he venido a tener esa conexión con el Dios del universo. He venido a sentir el poder y su presencia que se manifiesta en esta noche. No podemos seguir viviendo una vida a medias. Ojalá nosotros cada vez que usted venga a la casa del Señor derrame su vida completa. Se abandone completamente en los brazos de Jesús. Porque cada vez que usted viene a su casa y usted no siente nada, usted ha perdido el tiempo. Usted apelos. Yo no solamente quiero tener el título de hijo del reino, sino que yo quiero entrar a esas moradas celestiales. Hay tantas ataduras en el corazón, hay tantas capas que hemos creado con lo largo de los años que a veces Dios se vuelve impenetrable. Pero es usted que no quiere abrir ese corazón, porque Dios siempre está dispuesto a entrar. En ese mismo capítulo de Apocalipsis 3, el Señor le dice a la iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo no sé, pero yo creo que Dios en esta noche está en la puerta del corazón de alguien. Dios en esta noche está en la puerta del corazón de alguien y le está diciendo: yo quiero entrar, pero tú eres quien tiene el acceso a abrir esa puerta. Abre tu boca, iglesia, abre tu boca, iglesia, y comienza a declarar sobre tu vida esas palabras de bendición que están destinadas para nosotros.
Comienza a decirle al Señor: yo sé que me he alejado por mucho tiempo. Yo sé que he estado mucho tiempo distante de tu reino. Yo sé que he estado lejos y que me he acostumbrado a venir a la iglesia solamente porque es una responsabilidad. Pero a partir de hoy yo quiero conectarme contigo, Señor Jesús. Yo quiero tener ese contacto cada vez que yo venga a tu casa.